Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo una corrección histórica, es la demolición sistemática de una de las mayores infamias del siglo XX. Llevas toda tu vida escuchando dos palabras que juntas forman una mentira repetida 1000 veces. Gripe española. Te lo han enseñado en la escuela, lo has visto en documentales perezosos y lo has leído en titulares cada vez que surge una nueva pandemia. Pero la realidad es mucho más oscura, mucho más compleja y sobre todo mucho más injusta. España no fue el verdugo. España fue la víctima que tuvo la valentía de encender la luz cuando el resto del mundo prefería ocultarse entre sombras. Para entender la magnitud de este engaño, no nos sirve quedarnos en la superficie. Tenemos que escarbar en la tierra, viajar en el tiempo, analizar documentos militares secretos, revisar leyes de censura y acompañar a científicos a las tumbas congeladas del Ártico. Este es el relato definitivo, con datos, nombres, fechas y ubicaciones exactas, de cómo el mundo culpó a España de un apocalipsis que se fabricó al otro lado del Océano Atlántico. Nuestra historia comienza muy lejos de las tapas, del flamenco o del sol de la península ibérica. Tienes que situarte en el mapa de Estados Unidos, concretamente en el Medio Oeste, en una región árida y dura. Es el condado de Haskell, en el estado de Kansas. El calendario marca enero de 1918. El mundo está desangrándose en la Primera Guerra Mundial, pero allí, entre granjas de cerdos y campos de cultivo, la guerra parece algo lejano. Sin embargo, algo invisible y letal se está gestando en el aire. El protagonista de este primer capítulo es el Dr. Loring Miner. No es un médico cualquiera, es un hombre de ciencia, respetado, corpulento y con una curiosidad insaciable, que ejerce en la pequeña localidad de Santa Fe, en el corazón de Haskell. A finales de enero y principios de febrero de 1918, Miner empieza recibiendo una oleada de pacientes que le dejan perplejo. Son granjeros fuertes, gente acostumbrada al trabajo duro, que llegan a su consulta literalmente destrozados. Presentan síntomas que parecen una gripe, sí, pero elevada a la máxima potencia. Dolores de cabeza que se sienten como martillazos en el cráneo, dolores musculares que impiden el movimiento y una fiebre que sube con una velocidad aterradora. Pero lo que más asustó a Miner es la velocidad del contagio y la violencia de la enfermedad en jóvenes sanos. Miner, preocupado, hace algo que cambiaría la historia si le hubieran hecho caso. Se sienta en su despacho y redacta un informe detallado. Alertó a los funcionarios de salud pública de Estados Unidos sobre una gripe de naturaleza severa. El informe viaja hasta Washington y allí, en los despachos de la burocracia, es archivado y olvidado. Nadie prestó atención a aquel médico rural de Kansas. Ese silencio administrativo fue la sentencia de muerte para 50 millones de personas. El condado de Haskell no era un lugar aislado. Sus jóvenes, hijos de esos granjeros que ya estaban enfermando, estaban siendo reclutados masivamente para luchar en Europa. Y aquí es donde el virus encuentra su autopista hacia el mundo. A finales de febrero de 1918, un grupo de estos reclutas viaja desde Haskell hasta Camp Funston, una instalación militar gigantesca situada dentro de la base de Fort Riley, también en Kansas. Camp Funston era una ciudad de barracones de madera y tiendas de campaña donde se hacinaban 56.000 soldados. Las condiciones eran el caldo de cultivo perfecto para una epidemia. Frío intenso, hombres durmiendo apretados unos contra otros, estrés y polvo. Y entonces llega el día clave, el día que debería estar marcado en negro en los libros de historia y no ninguna fecha relacionada con España. Es el 4 de marzo de 1918. Un cocinero del campamento, Albert Gitchell, se presenta en la enfermería antes del desayuno. Se queja de un mal resfriado, fiebre alta y dolor de garganta. Gitchell es el paciente cero oficial de la pandemia. Minutos después de Gitchell entra el cabo Lee Drake, luego el sargento Adolf Harvey.
A la hora del almuerzo, los médicos militares están desbordados. Hay 107 ingresos. El virus, que había saltado de las aves a los cerdos y de los cerdos a los humanos en las granjas de Haskell, acababa de explotar en el corazón de la maquinaria de guerra estadounidense. En 3 semanas, 1.100 soldados de Camp Funston estaban hospitalizados y miles más estaban infectados, aunque con síntomas más leves, propagando el virus por cada rincón de la base. Si el virus se hubiera quedado en Kansas, habría sido una tragedia local. Pero el ejército de Estados Unidos estaba en movimiento. Esos soldados infectados en Funston fueron subidos a trenes y enviados a diferentes campamentos de instrucción por todo el país, contagiando a otras unidades. Y finalmente fueron enviados a la costa este para cruzar el Atlántico. El virus se subió a los barcos. Tienes que imaginar la escena en buques como el SS Leviatán o el SS Olympic. Eran transportes masivos donde metían a miles de hombres en las bodegas. Durante la travesía, el virus mutó o simplemente aprovechó la debilidad de los hombres. Los soldados empezaban a caer enfermos en alta mar. Los médicos de a bordo no daban abasto. Los hombres se ahogaban en sus propios fluidos, con la piel volviéndose azul por la falta de oxígeno, un síntoma llamado cianosis heliotropo. Los cuerpos se apilaban en las cubiertas o eran lanzados al mar. Cuando esos barcos atracaron en el puerto de Brest, en Francia, o en Southampton, en Inglaterra, no desembarcaron solo tropas de refuerzo, desembarcaron la plaga. Estamos en abril de 1918. El virus ya está en las trincheras del frente occidental. Afectó a los franceses, afectó a los británicos, cruzó las líneas y afectó a los alemanes. El impacto fue militarmente devastador. El general alemán Erich Ludendorff, en sus memorias, culpa a la gripe de frenar el ímpetu de sus ofensivas finales. En el lado británico, la gran flota tiene a más de 10.000 marineros fuera de combate. En mayo de 1918, la epidemia es un secreto a voces entre los soldados, pero un secreto de Estado para los gobiernos. Y aquí entramos en el terreno de la política y la mentira. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania tienen algo en común: una censura de guerra férrea. No pueden permitirse que el enemigo sepa que sus ejércitos están debilitados. No pueden permitirse que la población civil que trabaja en las fábricas de munición entre en pánico. Así que callan. Los periódicos tienen prohibido mencionar la epidemia. En Estados Unidos se aplica la Sedition Act, que permite encarcelar a cualquiera que publique noticias que dañen el esfuerzo bélico. Los médicos militares falsifican los informes de defunción. Se habla de neumonías, de bronquitis, pero nunca de una epidemia masiva de gripe. Y mientras el mundo callaba, España informaba. España era neutral en la Primera Guerra Mundial. No tenía soldados en las trincheras, no tenía que ocultar debilidades militares y, lo más importante, no tenía censura de prensa sobre temas de salud pública. Está mintiendo sobre la verdadera tasa de mortalidad. Se está extendiendo más rápido de lo que admiten. Cuando el virus cruzó los Pirineos a finales de mayo de 1918, probablemente traído por trabajadores portugueses o por el tráfico ferroviario con Francia, la prensa española hizo lo que tenía que hacer: informar. El virus llegó a Madrid y golpeó fuerte. Se suspendieron las fiestas de San Isidro. Los tranvías dejaron de circular porque los conductores estaban enfermos. Los teletipos ardían. El diario ABC, El Sol, La Vanguardia, todos publicaban portadas alarmantes sobre la extraña enfermedad. Incluso el rey Alfonso XIII cayó gravemente enfermo, lo que dio una visibilidad internacional al problema que no tenía precedentes. ¿Ha avisado a la familia? La transparencia de España fue su condena. Los corresponsales de los periódicos de Londres y París, destacados en Madrid, leyeron estas noticias y las enviaron a sus redacciones. Los editores en Londres y Washington vieron el cielo abierto. Tenían una coartada perfecta. No podían hablar de sus fallecidos, pero sí podían hablar de los de España. El periódico The Times de Londres fue uno de los principales arquitectos de esta mentira.
A principios de junio empezaron a publicar artículos refiriéndose a la Spanish Influenza. Era una estrategia de distracción brillante y malvada. Al llamarla gripe española, los gobiernos aliados conseguían externalizar la culpa. La enfermedad no venía de sus campamentos sucios ni de sus barcos hacinados. Venía de ese país del sur, neutral y ajeno a la guerra. Fue una operación de marketing geopolítico. Mientras en Estados Unidos morían miles de personas en ciudades como Filadelfia o Boston, la prensa seguía hablando de la gripe española. Es curioso cómo en España, al principio, la gente se lo tomó con humor. La llamaron el soldado de Nápoles. ¿Por qué? Porque en aquel momento había una zarzuela muy famosa en Madrid, La Canción del Olvido, y uno de sus números musicales, el del soldado de Nápoles, era tan pegadizo que todo el mundo lo tarareaba. Decían que el virus era igual de pegadizo que la canción, pero la broma duró poco cuando las bajas empezaron a ser serias. La segunda ola de la gripe, la que golpeó en otoño de 1918, fue la verdadera carnicería. Y aquí es donde los datos desmienten otro mito. España no fue ni de lejos el país más afectado en términos de mortalidad proporcional. El virus mutó y se volvió increíblemente agresivo. Provocaba una tormenta de citoquinas. El sistema inmunológico de los jóvenes reaccionaba con tanta fuerza que destruía los pulmones. En España fallecieron oficialmente unas 147.000 personas, aunque estimaciones modernas elevan la cifra a 260.000. Una tragedia inmensa. Pero miremos al resto del mundo para ponerlo en contexto. En la India bajo dominio británico, la gestión colonial de la pandemia fue desastrosa y murieron entre 12 y 17 millones de personas. El río Ganges estaba atascado de cuerpos. En las islas Samoa Occidentales, el virus llegó en un barco neozelandés y mató al 22% de la población total en cuestión de semanas. En Estados Unidos, el verdadero origen de la pandemia, murieron 675.000 personas. La esperanza de vida en Estados Unidos cayó 12 años en 1918. Ciudades como Filadelfia colapsaron tras permitir un desfile masivo para vender bonos de guerra, ignorando las advertencias de los médicos. En días tenían miles de fallecidos y no quedaban ataúdes. Tuvieron que enterrar a la gente en cajas que se utilizaban para transportar alimentos o en fosas comunes excavadas con maquinaria de vapor. Pero claro, la historia oficial seguía señalando a España. Pero la prueba definitiva, el smoking gun que exoneró a España más allá de toda duda razonable, no viene de los archivos de historia, sino de los laboratorios de genética moderna. Durante décadas, el origen del virus fue un misterio, pero había científicos decididos a encontrar la verdad. Uno de ellos fue Johan Haltin, un patólogo sueco-americano. Haltin tenía una teoría. Si pudiera encontrar cuerpos de víctimas de 1918 enterrados en el permafrost, en suelo permanentemente congelado, quizás el virus estaría conservado allí. En 1951 viajó a Brevik Mission, una pequeña aldea en Alaska, donde la gripe había matado a 70 de sus 83 habitantes en 5 días. Exhumó cuerpos, pero la tecnología de la época no le permitió secuenciar el virus. Haltin no se rindió. Esperó casi 50 años. En 1997, con 72 años, volvió a Brevik Mission. Volvió a pedir permiso a los ancianos del pueblo para excavar. Y allí encontró a Lucy, una mujer inuit cuyo cuerpo había quedado protegido por la grasa corporal y el hielo. En sus pulmones congelados estaba la respuesta. Haltin envió las muestras al Dr. Jeffrey Taubenberger del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Washington. Lo que encontraron Taubenberger y su equipo cerró el caso para siempre. En 2005 lograron reconstruir la secuencia genética completa del virus de 1918. Los resultados fueron publicados en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, como Nature y Science. ¿Y qué decían esos datos genéticos? Primero confirmaron que era un virus A subotipo H1N1 de origen aviar. Pero lo más importante,
El análisis filogenético demostró que las cepas precursoras del virus habían estado circulando en aves salvajes y domésticas en Norteamérica años antes de la pandemia. El virus saltó a los mamíferos en el medio oeste americano, se adaptó y luego saltó a los humanos. No había rastro de origen europeo, y mucho menos español, en la estructura genética del virus. Las mutaciones clave que lo hicieron capaz de saltar de humano a humano ocurrieron en Estados Unidos, muy probablemente en esos primeros meses de 1918 en Kansas. La ciencia había hablado. La etiqueta Spanish Flu era biológicamente incorrecta y políticamente motivada. Entonces, ¿por qué seguimos llamándola así? Por inercia, por pereza intelectual y porque la historia la escriben los vencedores. Los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial y consolidaron su relato. España, debilitada, neutral y ensimismada en sus propios problemas políticos y sociales, no tuvo la fuerza diplomática para exigir una rectificación. El nombre se quedó pegado como una marca de fuego. Pero hoy, con la información en la mano, tenemos la responsabilidad de corregirlo. No se trata de nacionalismo, se trata de rigor. Llamar gripe española a la pandemia de 1918 es como llamar COVID italiano al COVID-19, solo porque Italia fue el primer país occidental en reportar casos masivos y cerrar sus fronteras. Es absurdo e injusto. Los epidemiólogos e historiadores modernos prefieren el término la gripe de 1918. Algunos más atrevidos y precisos sugieren la gripe de Kansas. Si queremos honrar a los fallecidos y aprender de los errores del pasado, el primer paso es llamar a las cosas por su nombre real. España fue transparente, solidaria y pagó un precio muy alto en vidas humanas. Su recompensa fue ser culpada por la historia. La próxima vez que escuches decir gripe española, no te calles. Cuéntales la historia del cocinero Albert Gitchell en Camp Funston. Háblales del Dr. Meiner en el condado de Haskell. Explícales cómo la censura de guerra ocultó la verdad en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y recuérdales que la única culpa de España fue tener una prensa libre que se atrevió a contar la verdad cuando el mundo entero mentía. Los datos están ahí. Registros militares, secuencias genéticas, hemerotecas. Todo apunta en la misma dirección. No fue la gripe española. Fue la gran mentira de 1918. Y ahora que conoces la historia completa, con todos sus matices y detalles, tienes el poder de cambiar la narrativa. Porque la verdad, aunque tarde más de un siglo, siempre merece ser contada.